Y la defensa legal de la vicepresidenta Verónica Abad calificó como tibia, inoportuna e insuficiente la reciente sentencia emitida por la Corte Constitucional. En relación a los cuestionamientos sobre su designación y el encargo de la presidencia a Cynthia Gelibert, según el abogado de Abad, la sentencia no solo deja zonas grises en cuanto a la legitimidad del proceso que llevó a Gelibert al cargo, sino que también evidencia una falta de claridad en la protección de los derechos constitucionales involucrados. El jurista expresó su preocupación de que esta ambigüedad pueda ser aprovechada por el presidente Daniel Noboa para desacatar el fallo de la Corte, lo que podría derivar en una crisis institucional aún mayor. Para la defensa, este escenario representa un riesgo latente para la estabilidad democrática del país. Vamos a mirar. El abogado también advirtió que si el Ejecutivo decide ignorar o minimizar la sentencia de la Corte Constitucional, estaría atentando directamente contra uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, el equilibrio entre los poderes. En su opinión, este tipo de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el órgano de control constitucional podría erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones. Además, destacó que la falta de una postura firme por parte de la Corte frente a posibles desacatos podría interpretarse como una debilidad que incentive abusos de poder. La defensa de Abad instó a todas las partes involucradas a actuar con responsabilidad y respeto a la Constitución para evitar que la situación derive en un conflicto político irreversible. El equipo jurídico de la vicepresidenta Verónica Abad reacciona a la sentencia emitida ayer por la Corte Constitucional. Si bien resalta que haya quedado claro que el presidente Daniel Noboa violó flagrantemente la Constitución al nombrar a Cynthia Gelibert como su reemplazo por decreto para hacer campaña, la Corte no resolvió, a su parecer, el problema de fondo. Es una sentencia insuficiente, es una sentencia inoportuna e insuficiente. Aquí el asunto de la fuerza mayor, por ejemplo, bien pudo la Corte Constitucional desarrollarlo con absoluta claridad eh, para establecer que hacer campaña no es fuerza mayor. A David Armijos, abogado de Abad, le preocupa que nadie ponga freno a Daniel Noboa y advierte que la Corte Constitucional también puede estar en el radar del presidente. El rato menos pensado, derivado de sus propias actuaciones a la Corte Constitucional, irán entonces tras la Corte Constitucional a través de algún decreto inventado o algo por el estilo, y no habrá ya un órgano que pueda poner freno a esta arremetida en el abuso del poder. Esa tibieza en la Corte Constitucional, ojalá, espero equivocarme, ojalá no nos cueste la institucionalidad del país. Sobre la postura del ministro de Gobierno, José de la Gasca, quien cree que la sentencia de la Corte facilita al presidente dejar a Gelibert sin necesidad de decreto, el abogado responde. Bueno, es una interpretación antojadiza. Por supuesto que le exponen a su propio presidente de la República al hacerle incurrir en causales que más adelante le van a significar una responsabilidad política y probablemente el mismo cargo en la presidencia de la República. Verónica Abad espera que la Corte Provincial de Pichincha sí resuelva su situación. En sus manos está la apelación sobre el decreto 494, con el que Noboa declaró a Abad en ausencia temporal y la reemplazó por Gelibert. Al momento ese decreto está vigente y Ecuador tiene 2 vicepresidentas. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, la crítica de la defensa de Verónica Abad a la sentencia de la Corte Constitucional refleja una profunda preocupación por la fragilidad institucional que enfrenta Ecuador. Si bien la sentencia buscaba resolver controversias legales, su carácter ambiguo ha generado más incertidumbres que certezas, dejando espacios para interpretaciones políticas que podrían poner en jaque la gobernabilidad. Es fundamental que tanto el Ejecutivo como la Corte actúen con transparencia y apego a la ley para garantizar que las decisiones adoptadas fortalezcan en lugar de debilitar la democracia. Solo así será posible preservar la institucionalidad y la confianza pública
en momentos donde el equilibrio de poderes está en juego. Y está en juego porque simple y llanamente aquí en el Ecuador, este señor viene haciendo lo que le da la gana, hace lo que le da la gana. Y eso es gravísimo, ecuatoriano, extremadamente grave. Al Ecuador no se lo puede tratar como lo está tratando Noboa. Y a los que he visto es a la candidata a la presidencia pegar el grito al cielo, Andrés Arauz, y hoy a escala. O sea, tienen que responder al país. Este análisis del pronunciamiento del abogado sobre el riesgo de que el Ejecutivo ignore la sentencia de la Corte Constitucional revela desde ya, escuchen bien, revela desde ya una crisis institucional potencial con implicaciones profundas para el Estado de Derecho y la democracia en Ecuador. ¿Qué hay en todo esto? Primero, amenaza al equilibrio de poderes, un principio constitucional en riesgo. La advertencia sobre el posible desacato del Ejecutivo toca un nervio central en cualquier democracia: la separación de poderes. Precedente peligroso. ¿Por qué es precedente peligroso? Porque si el Ejecutivo ignora o minimiza la sentencia, no solo desafía a la Corte, sino que debilita el sistema de contrapesos diseñado para evitar abusos de poder, que es lo que está haciendo este facho ignorante. Esto podría normalizar la idea de que un poder puede operar por encima de las normas constitucionales. Mucho cuidado, que es un precedente peligrosísimo. El efecto dominó. Te va a decir Richard, ¿qué le pasó? El efecto dominó ecuatoriano. Un ejecutivo que actúa sin rendir cuentas ante el control constitucional podría incentivar a otros poderes, legislativo, la justicia, a seguir la misma lógica, desarticulando el marco institucional. Solo allí les tengo dos cosas. Ahora, la erosión de la confianza ciudadana, el costo político de la confrontación, la polarización exacerbada, la deslegitimación mutua. ¿A dónde nos va a llevar? Una Corte Constitucional en la encrucijada entre la firmeza y la debilidad percibida. Si la Corte no actúa ante un desacato, se proyecta como un órgano incapaz de imponer el cumplimiento de sus decisiones, lo que mina su rol de garante último de la Constitución. El riesgo es grave. Una Corte percibida como débil podría ser ignorada no solo por el Ejecutivo, sino también por otros actores, convirtiendo sus sentencias en una letra muerta. Esto abriría la puerta de arbitrariedades futuras. Así de simple. Mi Ecuador querido, así de simple. Hay que decir la verdad, hay tanto que analizar, pero lamentablemente en este país la gente no entiende. Esperemos que en algún momento se entienda esto. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.